Hola a todos, bienvenidos nuevamente a tu canal. En esta oportunidad les quiero compartir el testimonio de sanación de Irma Aparicio, quien acude a terapia porque sufría de alergia respiratoria y cutánea de origen emocional. Estos síntomas fueron tratados con técnica de liberación emocional y con bioneuroemoción. Mi nombre es Pedro Monascal, terapeuta gestal y coach personal. Recuerda por favor dar like, activar la campanita, suscribirte y compartir este video. Hoy tenemos llegamos a la sesión número 10, la sesión de cierre, y entonces, bueno, quería que tú compartieras, Irma, tu experiencia. Hola Pedro, qué bueno estar aquí en este espacio contigo hoy. Estaba haciendo memoria, creo que te conocí hace como 10 años, cuando tuve una situación en la cervical que un doctor no sabía qué hacer conmigo, no encontraba desde la medicina tradicional cuál era el problema y bueno, llegué a ti a empezar a hacer terapia primero física. Después empezamos a tratar temas más emocionales. En esta instancia, lo que hemos estado trabajando, o lo que estuvimos trabajando en estas últimas 10 sesiones de terapia que tuvimos, fue para mí trascendental, porque es abrirme a un nivel de conciencia que yo no tenía ante distintas situaciones que obviamente me afectaban y que hoy en día las veo desde otro lugar. Y para mí eso ha sido súper, súper reconfortante y creo que a pesar de la distancia, porque estando yo en Argentina y tú en Alemania, pudimos llegar a encontrarnos de una forma que el Internet no fue un problema, sino más bien fue una herramienta para acercarnos. ¿De qué te diste cuenta estas sesiones que tuvimos recientemente con respecto a tu herida de la Sí, infancia? yo cuando acudo a ti en esta ocasión es porque tenía varias situaciones que yo sabía que me habían estado afectando. En mi caso, un detonante fue que mi mamá se enfermara, le dio COVID crítico el año pasado en Venezuela y eso generó muchos miedos, inseguridades en mí que, que me hacían reaccionar en mi entorno de manera quizás agresiva. Por eso empiezo yo a darme cuenta y obviamente la ayuda de las personas a mi alrededor, porque a veces uno no se da cuenta tan rápido de que algo pasa, ¿no? Y tiene que venir alguien a decirte, hey, creo que algo está pasando en ti porque no eres la misma persona o porque estás reaccionando de maneras extrañas. Entonces, eso me hace obviamente ruido y empiezo a buscar ayuda, que es lo que comenté de repente ver una psicóloga acá y después me di cuenta que, bueno, que no era la opción que yo quería o que estaba buscando en ese momento. Y cuando empezamos a hacer terapia contigo, me tomé un nivel de conciencia de un montón de cosas porque realmente yo fui por algo puntual y después terminamos destapando un montón de situaciones que yo no tenía ni idea que estaban ocurriendo. Creo que lo que más me llevo de la terapia contigo es tener ahora un nivel de conciencia distinto ante situaciones, ante problemas, ante actitudes inclusive, porque hablábamos mucho qué es lo que permitimos que el otro genere en ti, ¿no? Y el control lo tenemos sobre nosotros mismos. Tenemos que empezar a trabajar sobre nosotros porque nosotros no podemos hacer nada para cambiar a la otra persona. En esta ocasión, estando en Argentina, recurrí a ti porque sabía que había un tema emocional, pero claramente cuando yo llegué a ti era porque yo no podía ni moverme del dolor en la cervical tan grande que tenía. Yo estaba con un doctor en una clínica, una eminencia en neurología, porque él no hallaba, me mandó a hacer cualquier cantidad de estudios porque no hallaba una explicación física o de medicina tradicional para explicar, yo tenía no solo el dolor en la espalda, sino también un dolor de cabeza que no me dejaba hacer. Yo estuve más de un mes y medio con un dolor de cabeza que no me dejaba hacer y él, claro, no encontraba el origen de ese dolor de cabeza y ahí también te das cuenta de cómo el mundo va cambiando porque fue él, ese doctor, el que me recomendó ir a terapia contigo. Entonces, tú dices, bueno, si ya un doctor te está diciendo, primero el choque fue para mí importante y creo que esto es bueno decirlo, porque cuando el doctor me dijo, no, yo tienes que irte a ver con este tipo de personas, primero para mí fue un shock porque dije, bueno, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estoy loca? ¿Qué es lo que me estoy haciendo daño yo mismo? O sea, no entiendo. Pero luego cuando empecé a verlo contigo, que obviamente hicimos parte y parte, porque obviamente yo tenía en la espalda una inflamación, o sea, el dolor es real, no es algo que nos imaginamos. Efectivamente, nuestro cuerpo somatiza
y hay dolor, hay inflamación, hay problemas de salud reales, solo que el origen no es físico, Mm. es más emocional. Y lo interesante de este dolor que me pasó en ese momento fue, de hecho, que era muy intenso. Yo realmente tenía mes y medio con dolor de cabeza fuerte, o sea, no era un dolorcito de cabeza, era todo el día con dolor de cabeza. Estaba muy apagada, mi mamá estaba súper preocupada porque no entendía qué era lo que me pasaba. Yo pasaba todo el día acostada porque me dolía mucho, yo quería dormir, o sea, imagínate estar un mes y medio con un dolor de cabeza 24/7. O sea, ya te empiezas a volver loca, no entiendes qué pasa. Después de hacer terapia contigo, claramente mi vida cambió. No solamente mejoré desde el punto de vista emocional, que es lo que después fuimos trabajando poco a poco, sino también físico, obviamente. Se fueron por completo los dolores de cabeza, ya no me dolía la espalda, empecé a ser más consciente de mis emociones y de todo lo que eso podía ocasionarme, ¿no? Y ser más cuidadosa. La diferencia con lo que pasó esta vez es que, porque esa vez fue hace 10 11 años, esta vez cuando yo busco ayuda, te busco a ti para que empezáramos a hacer terapia, yo sabía que algo emocional estaba ocurriendo, pero la diferencia es que en esta ocasión yo estaba teniendo síntomas que no había asociado con temas emocionales. Recuerdo que en nuestra primera sesión, en nuestra primera terapia, hablamos sobre una alergia que yo estaba teniendo y era muy fuerte la alergia porque ya llegó un punto que tenía el pecho muy trancado, yo me costaba ya casi respirar, me dolía mucho el pecho, tosía mucho, realmente tenía varios síntomas que no me estaban dejando ser y durante la terapia, y en ese momento, cuando yo te comenté que tenía esos síntomas, me dijiste, pero, hey, espera, porque la alergia es obviamente un problema asociado también a temas emocionales, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir un montón de cosas que no era por las que yo había acudido a ti inicialmente, pero eran heridas de mi infancia que yo no había solventado y que estaban generando estragos en mí en ese momento. Sí, eso es importante comentarlo, que hay alergias que tienen un origen emocional. Tus síntomas, para un buen observador, evidentemente eran emocionales porque, ¿qué es la piel? La piel, los problemas en la piel por lo general son problemas de contacto. Cuando yo no permito que alguien se acerque a mí. Fíjate cómo, no sé si ya en las dos primeras sesiones, ya esa alergia estaba solucionada. E inclusive, durante la terapia, tú me diste como un mantra, yo tenía que hacer algo en el caso de que tuviera, porque me picaba también, me acuerdo ahora, me siento bien, obviamente, y recuerdo, cuando uno se siente bien, se siente bien, olvida lo que sintió y lo mal que se sintió, pero me acuerdo que también me picaba mucho la espalda, o sea, era como muy desesperante porque era una picazón muy intensa y me acuerdo que tú me dijiste, bueno, si te llega a pasar, sobre todo cuando empezamos a tratar el tema de la alergia con la terapia, bueno, debes hacer esto y ver si mejora. Y recuerdo una noche que estaba reunida con mi familia y empecé a toser, fue lo que, el primer síntoma, ¿no? que tuve, empecé a toser y seguía la tos recurrente y luego me empezó a picar la espalda. Y yo dije, no, no, esto hay que frenarlo ya. Y recuerdo que me fui al baño y hice lo que me habías mandado a hacer para frenar el síntoma y fue como magia, o sea, era como, a veces uno es incrédulo, o sea, como lo he vivido en mí, sé que obviamente es algo que es real, que funciona, pero si tú le dices a alguien, tú haces esto y se te va a quitar la alergia, te va a decir, es imposible, no existe que eso sea así. Y efectivamente lo hice y se me frenó, no tosí más. De hecho, recuerdo que cuando salí del baño, mi mamá me dijo, ay, ¿no te quieres tomar una pastilla? Le dije, no, no, ya me siento perfecta, ya no tengo nada. Y fue como que, ¿cómo hiciste? Sí, es así. Yo estaba recordando en este momento que cuando justamente me ha pasado, me pasa que algunas personas acuden a mí y cuando yo le digo, mira, tu problema creo que tiene toda la pinta de ser emocional y, bueno, lo vamos a tratar así. Entonces viene esa incredulidad, ¿no? Como que, ¿qué? O sea, pero no, Y la pastillita. puede dar algo, una pastilla. No, no, yo no receto pastillas. Que está bien, a veces es necesario, evidentemente, pero siempre mi invitación es a las personas que se atrevan a ir más hondo y encontrar las razones.
Yo creo emocionales. que, y Fíjate, entonces, disculpa que te tus interrumpa, síntomas, vamos a recordar, era eh, la piel, ¿no? Te tenías picazón, prurito y sí, se te ponía roja, ¿no? sí. La piel, además, mucha Mucha tos. tos, dolor en el pecho, mucho dolor en el pecho. Que de ahí empezamos a descubrir, obviamente, el tema del pecho que estaba muy asociado a este miedo, al motivo por el cual yo inicié la terapia, que fue obviamente todo ocasionado por la enfermedad de mi mamá, estando yo acá en Argentina, ella en Venezuela, situación COVID, prácticamente no se podía viajar, era muy complicado. Y era como, eso lo tenía muy ahí apretado, ¿no? En el pecho, ese miedo me estaba carcomiendo y no me estaba dejando vivir. Y fue una de las primeras cosas que empezamos a trabajar con la terapia. Yo creo que de lo que estás diciendo, lo más importante es atreverse a ir más profundo. Ahora me he vuelto una profeta de la terapia, porque obviamente he visto cambios en mí importantes y yo creo que uno tiene que tomarse el tiempo de trabajar esos problemas que tenemos. Yo decido perdonar y avanzar, porque justamente desde el perdón es que yo voy a poder avanzar y voy a poder procurarme una vida más feliz, más tranquila, a pesar de que es un proceso, yo no voy a mentir, obviamente, todas las sesiones que tuve contigo fueron duras para mí, porque estás viendo tu infancia, estás viendo conductas de familiares que de repente tú no pensabas, porque vamos a estar claros, tu familia, sobre todo cuando uno está pequeño, es como el bloque, ¿no? La gente que te debe proteger, la gente que no te va a dañar, la gente que obviamente se supone que va a querer lo mejor para ti, que va a estar allí, que te va a decir cosas positivas. Y luego cuando descubres que esas personas en donde tú depositaste la confianza son los que te dañaron, son los que te generaron alguna herida. Wow, es duro, obviamente. Es duro encontrarte con esa realidad, pero yo creo que es más duro vivir o seguir viviendo con esa herida, ¿no? Sí, tú, no, tú dijiste, bueno, una palabra que es clave dentro de este método terapéutico, que es el perdón, a toques para el alma. Es un método que hemos diseñado de 6 pasos, donde el primero es reconocer ese niño herido y tomarnos el tiempo para ver hacia adentro, hacia nuestro interior y ver que hay un niño herido. Y luego permitirnos sentir, reconocer las emociones, reconocerlas, sentirlas y expresarlas. Esas emociones que se bloquearon. El siguiente paso es ver qué creencia está relacionada con esa emoción. Normalmente eso se da junto. Se presenta una situación amenazante, siento dolor y se instala una creencia, porque se trata luego de esa creencia limitante, cambiarla. Luego entonces activamos el padre nutridor, el padre protector que todos tenemos. Somos nosotros ese adulto nutridor que reconoce las necesidades de ese niño y permite que las exprese, las valida. De esa manera sí sanamos a ese niño y luego ese niño es el que va a rescatar al adulto herido. Sí, es súper interesante eso y yo creo que es eso, ¿no? Porque de repente uno se pone a pensar en lo que le generó la herida de infancia o lo que le dijeron y como adulto quizás dices, bueno, ¿qué tanto? Ya hoy en día no me importa, pero luego cuando te imaginas a tu niño recibiendo esa información, recibiendo comentarios fuera de lugar o que obviamente hieren, ahí es en donde cobra sentido, ¿no? La herida, por qué se generó, por qué duele tanto. Entonces, está muy bueno eso de que sea luego el niño el que cubre al adulto que fue herido, ¿no? O que está herido. No que fue herido, sino que está herido. Creo que hay 2 pasajes de la Biblia que hablan eh, sobre los niños. Dejar que los niños vengan a mí porque de ellos será el reino de los cielos. Para mí explica esto. Entonces, bueno, para ir cerrando, Irma, me encantó conversar contigo. Me encanta verte sonriendo después de todo este proceso. Gracias a ti, me encanta haber podido compartir mi experiencia. Creo que es importante que la gente
tome conciencia, ¿no? De que es posible resolver esos traumas que tenemos del pasado o heridas o situaciones que no sean las más agradables para tener una vida más plena, más tranquila, más basada en el perdón. Y yo estoy completamente agradecida con la vida, con Dios, con todo el mundo que me puso en tu camino, que realmente ha sido una pieza fundamental de mi crecimiento personal. Creo que eres una de las personas que ha hecho que yo sea la mujer que soy hoy en día y eso te lo agradezco infinitamente. En ti realmente he encontrado no solo un terapeuta, sino también un amigo, es la sensación que tengo. Y bueno, si hay alguien allí que necesita un empujón para saber si quiere hacer terapia o no, y por supuesto contigo, que no se lo piense dos veces porque es una experiencia realmente transformadora y estoy cada vez más feliz de lo que he construido gracias a tu ayuda. Así que gracias por tomarme en cuenta y por considerarme para estar hoy aquí hablando contigo de esto. Gracias por tus palabras, la verdad que es una gran responsabilidad el cuidar de los clientes, es como una operación, ¿no? Como una cirugía, muy poco a poco, o sea, con todo el cuidado que se merece y guiándolo por este camino, ¿no? Y a la vez también he aprendido mucho contigo. Entonces, bueno, Irma, terminamos aquí. Un Entonces, beso grande, gracias por este nuevamente, espacio. Que estés muy bien. gracias, chao. Chao.